Traemos el mensaje final de esta serie de 4 programas sobre Santiago capítulo 1. No ha sido un estudio sobre la epístola de Santiago, sino que hemos estado considerando 4 pruebas, 4 comprobaciones para determinar si el cristiano está creciendo espiritualmente. El propósito de esta epístola está en capítulo 1, versículo 4, para que seáis perfectos y cabales, es decir, maduros, para que podamos alcanzar el propósito que Dios desea para cada uno de sus hijos. Ahora, ¿recuerda que vinimos tratando este tema? Hay 4 comprobaciones en Santiago capítulo 1. Primero, ¿cómo reacciono ante las pruebas? Segundo, ¿cómo resisto la tentación? Tercero, ¿cómo respondo a la verdad escrita de Dios? Y cuarto, que vamos a tratar hoy, ¿cómo refreno mi lengua? Bueno, para aquellos que han estado escuchando anteriormente, ¿cómo les fue en su evaluación personal? ¿Aprobaron? ¿Sienten que desaprobaron? Debo confesar que cada vez que yo hago estas pruebas o comprobaciones, no siempre salgo aprobado, Y tengo que ir a considerarlo delante de la presencia de Dios. Ahora, vamos a observar la prueba número 4 en este programa. ¿Cómo refreno mi lengua? Versículo 26 del capítulo 1 de Santiago dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, su religión es vacía, sin valor, sin significado. Y me pregunto, ¿refreno el uso de mi lengua? ¿Soy cuidadoso al elegir mis palabras? Aquí está un factor determinante para saber si estoy o no estoy creciendo espiritualmente. En Santiago capítulo 3 tenemos todo un capítulo, una extensión de este tema de la lengua. Él comienza el capítulo 3 con estas palabras: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. O dicho de otra manera, todos ofendemos en muchas cosas. Es decir, ninguno de nosotros es perfecto. Todos fallamos en algo a lo largo del camino. Todos tenemos algún pecado dominante o alguna debilidad que prevalece. Por lo tanto, él dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, o sea, maduro. Ahora, aquí en capítulo 3, versículo 2, Santiago se extiende en lo que había comenzado a decir en el capítulo 1 y versículo 4. Allí dice que el propósito al escribir el libro es que seamos perfectos, es decir, maduros, desarrollados espiritualmente. Ahora, en el capítulo 3, él dice que si podemos controlar nuestras lenguas, si podemos controlar nuestras palabras, nuestras conversaciones, entonces somos personas maduras, desarrolladas espiritualmente, estamos creciendo espiritualmente. Ahora bien, ¿cómo aprobamos este examen? Usted debe hacerlo por sí mismo. Creo que a veces las palabras que decimos traicionan lo que hay realmente en el corazón. ¿Alguna vez dijo algo y luego se arrepintió de lo que dijo? Quizás usted dijo, voy a borrar lo que dije. Bueno, amigo, usted no puede borrar lo que ha dicho. Tampoco yo puedo hacerlo. Tampoco yo puedo borrar lo que haya dicho. Entonces, hemos dicho algo de lo que nos arrepentimos y decimos, no quise haberlo dicho. Bueno, no quisimos decirlo o no deberíamos haberlo dicho. Está en el corazón, de otra manera nunca hubiese surgido esas palabras. Ahora, podemos estar arrepentidos de lo que dijimos, pero el hecho es que ya lo dijimos. Santiago dice que si nosotros podemos controlar nuestras palabras, si podemos refrenar nuestras lenguas, entonces este es un signo de madurez. Indica que estamos creciendo espiritualmente. Ahora bien, consideremos por un momento el poder de las palabras. La lengua tiene poder para engañar, mi amigo. Lo dice el texto allí en Santiago, pero también leemos en Salmos 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Uno de los primeros pecados externos cometidos por un niño está mencionado en este versículo, hablando mentira desde que nacieron. Su pequeño hijo o hija tan preciosos para usted ha cometido pecado externo en su temprana infancia, el pecado de la mentira. Estoy seguro que recuerda haberle preguntado a su hija o hijito si hizo esto o aquello y la respuesta fue no, pero usted sabe que el niño sí lo había hecho, mintió. Por lo tanto, la lengua tiene el poder para mentir. Es algo terrible que un cristiano mienta. Bueno, no quiero ser legalista, pero el Nuevo Testamento enseña que los cristianos debemos hablar la verdad unos a otros. Esperamos que un inconverso mienta, porque es común que lo haga, pero no esperamos que un cristiano mienta. Yo he conocido a cristianos profesantes en quienes no podía confiar. He conocido a algunas personas inconversas en quienes podía confiar más que en algunos cristianos profesantes. Amigos, eso no es correcto. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Debemos decir la verdad. Y cada vez que encuentro a un cristiano que dice serlo, pero que no puede dejar de mentir, tengo dudas respecto a lo genuino de su salvación. Por la simple razón de que la Biblia establece claramente que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lo leemos en Apocalipsis 21:8. La lengua tiene poder para mentir. La lengua tiene poder para mentir. Algunas personas son mentirosos crónicos. No podemos confiar en ellos. Y cuando esas personas llegan a ser salvos, hacen el triste descubrimiento de que la tentación a mentir no fue totalmente erradicada de su vida. Debido a que tenemos la vieja naturaleza, surge la tentación a mentir. Ahora, si continúo mintiendo después de ser salvo, podría cometer el pecado de muerte. Podría terminar mi cuerpo en el sepulcro prematuramente. Pero si crezco en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, entonces soy capaz de decir la verdad por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que habita en mí. Vemos que al responder apropiadamente a la verdad de la palabra de Dios, obtengo la victoria sobre la mentira. Mi amigo, ¿habla usted la verdad o encuentra fácil mentir? Si usted está escuchando mi voz y le es fácil mentir y dice que es cristiano, esto indica que usted es espiritualmente inmaduro, que todavía es un bebé en Cristo. Amigo mío, usted necesita madurar. Si usted no puede decir la verdad, entonces no puede dar un buen testimonio. La lengua tiene poder para engañar, tiene poder para mentir. Pero ¿sabe? La lengua también tiene poder para dirigir. Regresando a Santiago capítulo 3, vemos que la lengua también tiene poder para dirigir. En el versículo 2 leemos, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. En el versículo 3 vemos que un pequeño freno puesto en la boca de un caballo puede dirigir a esa poderosa bestia de carga. En el versículo 4 vemos que un pequeño timón o rueda es capaz de dirigir a un gran barco, aún en medio de una tormenta. Dios le dio a Lehmann Strauss y a su esposa 2 hijos. Estamos agradecidos a Dios por ellos. Ambos están sirviendo al Señor. El mayor es pastor en California, el menor es diácono en una iglesia en Oklahoma. Debemos haber hecho bien algunas cosas para que nuestros muchachos deseen servir al Señor. Y agradecemos a Dios por las cosas que hicimos bien. Pero cuando miro hacia atrás en mi experiencia como padre cristiano, veo que hubo algunas cosas que no hice bien, y una de ellas era hablar a veces en la presencia de mis hijos cuando tendría que haber permanecido callado. Si volviera a vivir y criara a mis hijos sabiendo lo que ahora sé, creo que si tuviera que decirle algo a mi esposa respecto a otra persona, aunque fuera verdad, y que fuera algo respecto a una debilidad o pecado de aquella persona, creo que hubiese hablado con ella en privado, y no se lo hubiese dicho en presencia de mis hijos, porque mi lengua ha dirigido a mis hijos.
Ahora, si nuestros hijos crecen siendo chismosos, es porque probablemente nos escucharon a nosotros chismeando en la casa. Si ellos crecieron siendo mentirosos, puede ser que hayan escuchado a sus padres mentir y descubrieron que sus padres eran falsos, a pesar de que eran cristianos profesantes. Por lo tanto, la lengua tiene poder para dirigir. Hablo ahora directamente a los padres. Es necesario que tenga cuidado cuando habla en la presencia de sus hijos, mi amigo, porque la lengua tiene poder para dirigir, para influenciar. Y si estamos dirigiendo a la gente en el camino equivocado por el mal uso de nuestra lengua, por la manera en que hablamos, esto indica que somos espiritualmente inmaduros. Reflexione sobre la prueba de la lengua y observe lo que le indica. Hace un tiempo atrás estuve en el estado de Florida y solicité que me hicieran unas impresiones en una imprenta. Le dije al encargado que yo estaría regresando en 2 semanas para llevarme el material. Él me dijo que no había problema, que estaría listo para entonces. Regresé en 2 semanas, hablé con el encargado por teléfono y le dije que estaría pasando a buscar las impresiones. Y él dijo, bien, lo espero. En 15 minutos estaba en la imprenta y este señor me dijo que no había empezado las impresiones todavía. Le pregunté por qué me había mentido en el teléfono. ¿Por qué me dijo que viniera a recoger las impresiones cuando ni siquiera había empezado a imprimirlas? Y le seguí cuestionando cada vez más. Y le dije, ¿esta es la manera que usted maneja su negocio? ¿Usted le miente a su esposa? ¿Le miente a sus hijos? ¿Este es su hábito en la vida? Y luego dije, nunca más volveré aquí para ningún tipo de impresión, pero quiero que sepa, señor, que usted está en problemas. Y arrogantemente él dijo, ¿estoy en problemas con quién? Y dije, mire, usted está en problemas con Dios, porque la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. ¿Ha pasado usted, mi amigo, la prueba de la lengua? Mi querido oyente, ¿ha pasado usted la prueba de la lengua? ¿Engaña a otros con su lengua? ¿Dirige a otros en una dirección equivocada? Oh, que Dios nos ayude a crecer en gracia. La lengua tiene el poder de engañar. La lengua tiene el poder de dirigir. Continuando, por favor, miren el versículo 5 de Santiago capítulo 3. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero ¿no es cierto que un pequeño miembro muchas veces echa a perder todo el cuerpo? Muchos de los problemas en nuestras iglesias locales se deben a personas hablando cuando no deberían hablar o aún diciendo lo correcto de la forma inapropiada. ¿Alguna vez ha dicho lo correcto en una manera inapropiada? ¿O lo que dijo era cierto, pero la forma en que lo dijo ciertamente no era correcta, estaba mal? Bueno, a mí me ha pasado. Mire, estaba cenando en la casa de un diácono bautista. El diácono y su esposa tenían 2 hijos. Una amorosa adolescente de 16 años que estaba celebrando su cumpleaños en ese domingo particular y también tenían un muchacho de 14 años de edad. Luego del plato principal, el padre, la madre y el chico dejaron la mesa y la chica de 16 años y yo nos quedamos sentados allí. De repente el padre llegó con un paquete en sus manos, la madre vino desde la cocina con una torta con 16 velas encendidas y el chico de 14 años vino con un paquete en sus manos. El padre caminó hacia su hija, la besó, tomó el paquete y le dijo, «¡Feliz cumpleaños, cielo!». La madre vino con la torta y todos cantamos el feliz cumpleaños a esa amorosa niña. Luego el muchacho de 14 años empujó el paquete en la mesa y lo puso enfrente de su hermana y ella le preguntó qué era. Y él le dijo que era su regalo de cumpleaños, para que no dijera que nunca le había dado nada. Él le dio el regalo a su hermana, pero ¿de qué manera? Así vemos que decimos las cosas correctas a veces en la manera incorrecta. Y eso es un signo de inmadurez. La lengua es un pequeño miembro que a veces arruina todo lo demás. Bueno, la siguiente característica es que la lengua tiene el poder para destruir. Versículo 5 dice, «Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego». Un gran incendio puede destruir miles de hectáreas de bosque.
Alguien quizás pregunte cómo comenzó el fuego, y otro dirá que comenzó derramando un poquito de gasolina en un lugar y encendiendo un fósforo en ella. Pero no es esta la forma en que todo comenzó. Alguien se olvidó de apagar el fuego en un campamento, o quizás alguien arrojó un cigarrillo encendido, y así comenzó el fuego. Comenzó en una forma pequeña, pero destruyó muchísimas propiedades. En el versículo 5 leemos: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Alguna vez ha destruido la reputación de otras personas con su lengua? ¿Alguna vez ha hablado mal de otra persona y dejó una mala impresión respecto a otros? Este pequeño miembro determina nuestro crecimiento en la gracia. ¿Estoy creciendo espiritualmente como hijo de Dios? ¿Estoy desarrollando mi carácter cristiano? Si es así, entonces estoy aprendiendo a controlar mi lengua, a refrenar mis palabras. Mi amigo, la lengua tiene poder para destruir. Cierta vez me invitaron a una casa para una reunión con un grupo de cristianos. Era domingo por la noche, después del culto. Con refrescos de por medio comenzaron a hablar mal de otros cristianos de la iglesia. Algo lastimoso. Y yo sospeché que la razón de esto era informarme de lo que ellos pensaban respecto a estas personas. Hasta que llegó el momento en que debía irme, y antes de salir, el dueño de casa me pidió que orara para pedir la bendición del Señor en esa reunión. Me detuve por un momento y le dije que lo que hacían esa noche no era tener una reunión de comunión, que había comenzado siéndolo, pero se había transformado en una reunión de chismes, que eso debería cambiar. Les dije que oraría, pero que todos deberíamos arrodillarnos y confesar al Señor nuestro pecado. Les dije que habíamos pecado en contra de Dios y de los hermanos y hermanas en Cristo porque habíamos usado mal la lengua. Habíamos destruido sus reputaciones y fue lo que hicimos. Nos arrodillamos y confesamos el pecado que cada uno había cometido. Y esto fue el comienzo de un crecimiento espiritual en la vida de aquellos queridos hermanos. Hasta ese punto ellos estaban destruyendo reputaciones y poniendo límites a la utilidad de hermanos y hermanas en Cristo por el mal uso de sus lenguas. Sí, hermano, la lengua tiene poder para destruir. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vemos que la lengua tiene el poder de contaminar también. Tiempo atrás llegué a una ciudad para tener una conferencia bíblica. Me fui a un hotel y le avisé al pastor que estaba allí. Él vino y juntos cenamos. Durante nuestra conversación él me dijo que un supermercado se había incendiado. Próximo al supermercado había una tienda de ropas para hombres y que a causa del incendio habían preparado una liquidación de ropas. La compañía de seguros les había pagado y ellos estaban vendiendo las camperas por muy poco dinero. Por lo tanto, fuimos a esa tienda y allí había una hermosa campera que era justo de mi talle. Me la probé y estaba perfecta. Por lo tanto, la compré. Cuando llegué al hotel, comprobé que no estaba quemada, sino que el humo del incendio aparentemente había entrado a esa tienda de ropas. La llevé a una lavandería para que le sacaran el olor a humo. Allí me dijeron que no había problema, que podían sacarle el olor. Y entonces, ¿qué sucedió? Que limpiaron mi campera y ese día pude usarla sin olor a humo. Ahora, aquella campera estuvo contaminada con el humo hasta que fue lavada apropiadamente. Hay muchos cristianos que contaminan toda la atmósfera. Quizás usted ha estado con algunos cristianos y al finalizar la conversación pensó que algo estaba oliendo mal, que era insalubre, que había contaminado la atmósfera. Vemos que la lengua tiene poder para contaminar, pero también la lengua tiene poder para bendecir. En versículo 9 leemos: con ella bendecimos al Dios y Padre. Por supuesto que si bendecimos a Dios,
y con la misma lengua maldecimos a los hombres, esto es inconsistente, es un signo de inmadurez, es la evidencia de la falta de crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 8 leemos, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y es verdad que no podemos domar nuestras lenguas, pero también es verdad que Dios puede domar nuestras lenguas. ¿Se siente usted culpable por haber cometido esos pecados? ¿Ha dicho usted lo correcto en una forma incorrecta? ¿Ha dicho mentiras? ¿Ha puesto límites en la utilidad de otros cristianos? ¿Ha manchado la reputación de otros? Esto indica que usted todavía es un bebé en Cristo. ¿Está usted aprobando el examen de la lengua? ¿O debe usted confesar que todavía es un bebé en Cristo? Confiamos que Dios tomará estas lecciones y las aplicará a nuestros entendimientos y corazones. Bien, confieso que no siempre aprobé este examen en mi propia vida, pero amados, tenemos que trabajar en eso. Por lo tanto, ocupémonos en crecer, porque Dios ha hecho provisión para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, espero que haya sido de utilidad todas estas reflexiones bíblicas aquí en Santiago capítulo 1. Terminando esta serie de 4 estudios, vamos a orar pidiendo que Dios selle estas cosas en nuestros corazones y nos ayude para crecer. Y si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa con una nueva serie de estudios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu santa palabra. Qué maravillosa es y cuánto alimenta nuestras almas, ayudándonos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos para que la verdad sea bien recibida por todos aquellos que la escucharon en estos días y en este día. Que aquellos que nos han escuchado y que no son salvos lleguen a conocer al Señor Jesús como su Salvador. Y oramos por cada creyente. Dios, que esta palabra nos haga reflexionar y nos haga más fuertes, que sea asimilada por nosotros y apropiada para que maduremos y podamos ser de buena influencia para los demás y para la gloria de tu nombre. Señor, oramos esto dándote muchísimas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.